Se plantea el siguiente problema. Determine las respuestas al impulso de los filtros adaptados normalizados para los pulsos de la figura 1. Aquí se dan tres pulsos distintos, A, B y C, son completamente separados y no relacionados uno al otro. Es simplemente un problema para ejercitar, determinar filtros adaptados a partir de ciertos pulsos de modulación digital. Y aquí hay dos elementos que hay que tener siempre presente. El primer elemento tiene que ver con la señal propiamente tal del pulso, cómo transformarla en la señal de la respuesta al impulso del filtro adaptado, y esto siempre es la forma espejo invertida. El punto que voy a señalar acá en el instante t siempre tiene que ser invertido hacia el instante 0, y el pulso, el punto que está en el instante 0, tiene que ser siempre movido al instante t. Esa operación de inversión espejo es exactamente siempre la misma, la tenemos que hacer aquí en este caso, en este caso y en este caso. Y lo segundo que hay que hacer es ver cuál es el valor de A para que la respuesta al impulso resultante del filtro sea normalizada, vale decir de que el filtro resultante tenga una respuesta al impulso con energía unitaria. Entonces vamos con el primer caso, el caso A, y aquí simplemente para claridad voy a volver a dibujar la señal. La señal tiene un valor A entre 0 y 3t cuarto, y después tiene hasta el instante t, tiene valor 0, es lo que tenemos acá, y por lo tanto el filtro adaptado correspondiente tiene una respuesta al impulso espejo invertida, tal como lo acabamos de ver, vale decir, comienza por t cuartos en valor 0, sube a algún valor que todavía está por ser determinado y se mantiene en ese valor hasta completar t segundos. Nuevamente, acá tenemos lo que era el punto en t, aterrizó en 0, y lo que era el valor en 0 aterrizó en t. Pero tenemos todavía el segundo aspecto, que es esta amplitud A, que acá es una amplitud que no conocemos, que tenemos que determinar cuál es ese valor para que este filtro adaptado, vamos a llamarlo Q sub A, como la función de respuesta al impulso de la parte A. Q sub A de t tiene que tener energía unitaria. Entonces, para eso, la integral de 0 a t de Q sub A al cuadrado de t dt debe valer 1. Y esto, por supuesto, es lo mismo que la integral de t cuartos hasta t de este valor, que podemos llamarlo arbitrariamente x, es x integrado por dt entre t cuartos y t, vale decir por acá, perdón, x al cuadrado, Entonces, desde luego que si esto imponemos que sea igual a 1, resulta por este lado que tenemos 3t cuartos, que es la integral sobre dt de una constante, multiplicado por x al cuadrado tiene que ser igual a 1,
y de aquí obviamente sale que x es igual a 4 partido por 3t y todo eso raíz. O sea, en términos muy simples, todo lo que es distinto de 0, el ancho del pulso aparece invertido, 1 partido por y una raíz. Así que acá arriba voy a hacer un poquito de espacio, voy a mover hacia la derecha y voy a simplemente poner que x es igual a la raíz de 4 dividido por 3t. Eso es entonces la especificación completa del filtro adaptado. Tenemos todas las amplitudes relevantes, tenemos una amplitud que obviamente es 0, una amplitud que la acabamos de calcular, y tenemos indicado claramente entre qué instante y qué instante ese filtro vale distinto de 0. Para la parte B, el problema es realmente idéntico y podemos directamente aplicar lo que acabamos de ver, invirtiendo este punto hacia acá, invirtiendo ese punto hacia acá, por simetría, el filtro preserva exactamente la misma forma. Entonces, en el caso B, tal vez es más fácil y automáticamente el pulso que entre 0 y t vale distinto de 0 entre t cuartos y 3t cuartos es exactamente el mismo pulso, aquí vale A, es exactamente el mismo pulso para el caso del filtro adaptado, simplemente por un tema de simetría, y voy aquí para ser bien completo y riguroso, cambiar los colores a azul de todas estas líneas. Ya está. Y queda por determinar este valor que hemos llamado x, pero vamos a, en vez de recalcular todo esto que se repite en forma idéntica, vamos simplemente a aplicar esa observación que es la duración no cero del pulso, 1 dividido por con la raíz, es decir, la duración no cero del pulso distinto a 0 es t medios, así que en este caso x vale directamente por inspección raíz de 2 dividido por t. Eso es el valor de x, pero lo pueden calcular en forma formal y oficial siguiendo estos mismos pasos y verificar que eso sea. También lo podemos verificar simplemente de la siguiente forma, verificación. La integral de t cuartos hasta 3t cuartos de este valor al cuadrado, de raíz de 2 partido por t al cuadrado de t, es igual a la misma integral de t cuartos a 3t cuartos de 2 partido por t de t, y desde luego que esto acá lo podemos sacar afuera, ahí, y esa integral por los límites vale t medios, y por lo tanto todo eso se cancela con todo eso y esto da entonces igual a 1, así que la verificación también funciona. Y finalmente vamos al caso C. En el caso de la parte C tenemos un pulso que dura t tercios, recién hacia el final de la ventana de 0 a t, por lo tanto el filtro adaptado va a ocupar un valor distinto de 0 en el primer tercio
del pulso y 0 en los últimos 2 tercios. Entonces, igual que en los casos anteriores, dibujando el pulso original, que vale 0 hasta 2 tercios y después sube a un valor de A por un tercio de tiempo de símbolo. La conversión a filtro adaptado genera, en forma análoga a los casos anteriores, genera un pulso que dura t tercios con un valor distinto de 0 y después dura 2 t tercios hasta el instante t con un valor igual a 0. Y la amplitud correspondiente, de igual forma que hasta ahora, es la raíz de 1 dividido por el ancho del pulso. El ancho del pulso es t tercios, así que esto es 3 dividido por t. Esa es la respuesta al impulso del filtro adaptado en el caso C. Podemos, a modo de ejemplo, expresar esto como una función rectangular. Matemáticamente, formalmente, es un rect de t menos 1/2 por el ancho del pulso, t tercio. Esto es lo que desplaza al rect para que su primer flanco esté en t igual a 0, dividido por el ancho del pulso t tercio, y todo esto con la amplitud 3 dividido por t. Y de esta forma hemos visto 3 ejemplos de pulso y sus correspondientes filtros adaptados normalizados y las distintas formas de determinar sus magnitudes, verificarlas y expresarlas en términos matemáticamente formales.